Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, vivir de canciones, tener ilusiones que rompan 10.000 corazones. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York. Buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos pueden escuchar en el horario que ustedes quieran, porque esto es Otra Vez Nigeria, el único programa sobre la previa del Mundial, sobre todos los equipos de este Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026. Y arrancamos con una canción en particular. Quería contarles una historia mía. Quiero arrancar hablando de mí, obviamente. Como hay que empezar. Como tiene que ser. Pero primero voy a presentarlo a Simón Velasco, el mejor compañero que puede tener alguien para hablar de fútbol. ¿Cómo estás, Simón? Todo bien, Facu. ¿Vos cómo estás? Todo bien. ¿Cómo eso? Todo bien, nos están bardeando atrás. Sí, detrás de cámara nos están tirando. Mientras más gente hay, más nos bardean. Sí, calibre grueso encima nos están tirando, me parece. Quiero contarles, año 2002, Basilo saca esta canción y un muy joven Faculienti, muy fanático de la geografía, dice: ¿qué son estos lugares que nombra esta canción? Y en un momento nombra Curazao. Y yo dije, ¿qué es este lugar? Porque aparte ¿Qué es dije, un Curazao? claro, ¿qué ciudad es? ¿Dónde queda? ¿Por qué lo nombran? Y después, bueno, uno se va dando cuenta, va pasando el tiempo, uno empieza a investigar, se va dando cuenta primero que... Épocas, donde no había el acceso que tenemos hoy a internet, Sí, ¿no? sí, no, en ese momento, 2002, 2003, uno tenía que buscar en libros, o en globo enciclopedias. terráqueo, o lo que tuviese a mano para... Sí, y investigando para este programa nos dimos cuenta también que es muy chico Curazao, Sí. como para ver en un globo terráqueo normal. Y nunca me pudieron comprar un globo terráqueo muy grande mis viejos. Con planiferio alcanzaba. Sí. Físico-político. Bueno, nombra muchas ciudades, no nombra países, y eso es lo raro. Curazao es, junto con Panamá y El Salvador, los únicos países que nombra esta canción. Después nombra Nueva York, Madrid, San Juan, que no. Después, mucho más tarde, me di cuenta que no era el San Juan... Era San Juan Cuyano. Claro, no era el viento sonda, sino que era el San Juan de Puerto Rico. Cállate. Claro. Y otra cosa que me di cuenta, gracias a esta canción, con el tiempo, es que es muy difícil pegarla a la radio y ganar tu primer millón, ¿no? Sí. Bueno, él lo quería de otra forma, él quería gracias a la música. Yo dije, bueno, desde el periodismo es muy difícil ganar tu primer millón. Y te vas dando cuenta de la devaluación, ¿no? Del peso, porque en ese momento uno era impensado hablar de 1 millón de cualquier cosa. Hoy cualquiera es millonario. Exactamente. Lamentablemente. Quería arrancar hablando de Curazao como la primera vez que lo escuché, que fue en el año 2002. Y hoy vamos a hablar. Hoy lo vamos a mencionar porque es uno de los que está en este grupo que vamos a analizar, el grupo E. Grupo que tiene a Alemania, al ya mencionado Curazao, a Costa de Marfil y a Ecuador. Lindo grupo. Hermoso grupo para analizar, teniendo en cuenta que en nuestro primer programa y en nuestro segundo programa venimos de analizar grupos más bien flojos, tirando para abajo. Con los equipos que son sedes. Con los anfitriones, entonces siempre hay facilidad quizá en esos grupos. Sí, tenemos algunos casos extraños como Sudáfrica, que se puso en un grupo con México, Francia y Uruguay, que decía, bueno, no la sacó tan barata ahí, pero no, da la sensación de que tanto México como Canadá y Estados Unidos, está bien, en un mundial de 48 equipos es muy difícil que haya un grupo de la muerte. De hecho, no sé si lo hay. Se diluyen esas potencias, esos equipos potencias en tanto grupo no se cruzan, no se encuentran tanto.
Exactamente. Bueno, arrancamos hablando del cabeza de serie. Vamos. De la selección que más finales jugó en la historia de las Copas del Mundo. Vamos a arrancar hablando de Alemania. No quiero decir cuándo fue la primera vez que vi a Alemania o que escuché a Alemania, porque okay, ya nos metemos en otro tema del que no vamos a hablar, de Alemania en cuanto a geografía o historia. Mejor que no hablemos. Call of Duty 2, algunas ahí. Exactamente, sí, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar solamente estrictamente de lo futbolístico. Porque bueno, vamos a hacer, primero arrancamos obviamente con un repaso histórico, así como les dijimos, si alguien les dice que Brasil no es candidato, te están cagando. Bueno, si alguien te dice Alemania no es candidato, por más que no tenga los mejores jugadores, por más que no tenga la mejor actualidad, es muy difícil sacarlo siempre de esa chapa, de ese lugar que se ganó históricamente. Incluso es raro que no llegue con buena actualidad y con los jugadores, como otros equipos que pueden llegar a sorprender. Alemania es bastante constante en eso. Los resultados quizás no lo acompañan, pero sí suele llegar bien a los mundiales. Sí, es muy raro. A ver, puedes no llegar como campeón. Que, a ver, durante un lapso de 20 años fue muy raro que no llegue como campeón de algo. Que es entre el 66, 30 años, del 66 al 96. Siempre llegaba como campeón de algo. O de Eurocopa, o de Mundial, o subcampeón de Mundial. Siempre estaba en una final. Siempre compitió. Sí, exactamente. Pero su historia, no, por lo menos el comienzo de su historia no marca eso. Alemania no fue una potencia futbolística hasta el 54, del que tampoco era una potencia, pero medio que dio la sorpresa. Y en ese mundial, los primeros mundiales, de hecho, es eliminado. Era como sus vecinos austríacos eran mucho mejores, para poner un ejemplo. Es eliminado en cuartos de final, no llega a las semis en los primeros mundiales. Al mundial 50 lo dejan ir porque habían pasado algunas cositas. Algunas sanciones. Unos años antes también, lo mismo le hicieron a Japón. No lo habían dejado participar, que bueno, Japón tampoco, a ver, vamos a hablar en otro programa de Japón, pero tampoco estaba, era candidato en ese momento. No juegan en la misma liga. Exactamente. Y Alemania, recién en el 54, con una liga totalmente amateur, no estaba cerca de potencias como Uruguay, como Argentina, como Hungría, incluso, o cualquier otro país, Austria, Suiza, ahí de Europa Central. Da la sorpresa y gana ese mundial, le gana a la final a Hungría, uno de los mejores equipos de todos los tiempos, no solamente por lo que hizo ese mundial, que había ganado todos los partidos por goleada. De hecho, le gana a Alemania en fase de grupos 8-3, impresionante. Tiene al goleador del mundial, tiene al mejor jugador del mundial, que es Puskás, el goleador era Coxis. Pero Alemania le gana la final. Cuando Puskás no era solamente un premio. Claro, exactamente. En ese momento estaba en su mejor momento, justo antes de la Revolución Húngara, que bueno, va a hacer que los jugadores húngaros se vayan del país y después ni siquiera representen al país en los mundiales. Alemania le gana, le saca el invicto. Venía de un invicto larguísimo que había arrancado en los Juegos Olímpicos de 2 años antes. Casi como Paraguay, que hablábamos del programa pasado, 2 años invicto casi. Exactamente, con el profe Alfaro. ¿Similitudes? Sí, ¿a quién será la Alemania que le saque el invicto a Paraguay? Ahí Alemania gana su primer mundial, siendo la sorpresa, ganándole al favorito, que es algo que va a hacer a lo largo de la historia, porque le va a ganar después a la Holanda de Cruyff, le va a ganar después a la Argentina de Maradona y a la Argentina de Messi. Nunca va a llegar a Alemania, por más que sea siempre candidato, nunca va a llegar como favorito a las finales, porque siempre hay un equipo o un jugador en particular. O sea, le ha ganado a 3 de los mejores 5 jugadores de la historia. Siempre le ganan a los buenos, a los héroes de las películas, de las selecciones. Sí. Ellos siempre tienen que ser los malos. Son los malos. Y bastante bien ejercen ese rol. Que les gusta, parece que les gusta. Tenés figuras como Thomas Müller, que es imposible que este muchacho haya nacido para hacer algo, para ser el bueno de la película. Sí, para arruinar infancias argentinas. Sí, lo disfruta. Siento que se alimenta un poco de... Lo gozan, son gozadores. Pero después tenés tipos como Götze, por ejemplo, que, bueno, aquel día nos
Fue el villano. Fue el villano, pero después la historia lo redimió. Cuando Argentina sale campeón, él se mostró muy contento, muy alegre con su hijo festejando el triunfo argentino. Sí, había subido muchas imágenes de Messi, decía que estaba contento por Messi. Sí, sí. Es raro, ¿no? Porque, a ver, debe sentirse raro para un jugador que, bueno, haces un gol en la final del mundo, en lo más grande que hay. Se me hace un poco lo que le pasó saliendo un segundo de los mundiales, a Denis Law, el jugador del Manchester City, que era ídolo en Manchester United. En el 73 le hace el gol para mandarlo al descenso, al United jugando para el City, y después de eso se retira. Le agarra una depresión de que no podía, por el gol que había hecho, por lo que había hecho sufrir a su ex equipo, se tiene que retirar. ¿Qué pasaría con Pavone? Si no. Claro. Sí, para todos los hinchas de River que nos estén viendo, no vamos a mencionar ni a River, ni a Boca, ni a nada de eso. Quédense tranquilos, no vamos a mencionar otra cosa del descenso, ni nada. No, vamos a hablar estrictamente de los mundiales, pero bueno, justamente acá tuvimos que hacer un paréntesis con... Una salvedad. Sí, con un tipo que, bueno, se había puesto muy mal por un gol que había hecho. Lo mismo le pasó a Götze, que él lo dijo. Siguiendo un poco con el repaso histórico de Alemania, a partir del 66 es que ellos empiezan a ser ya la potencia que son ahora, porque también empieza la era Beckenbauer, que va a durar por lo menos hasta el 90. Estamos hablando de ya 24 años, por lo menos. Con muchos títulos, menos el título de doctor, dijo Bilardo. Sí, exactamente. Tenía más títulos que Beckenbauer, dijo Bilardo, porque le faltaba el de ginecólogo, que tiene Carlos Salvador. Bueno, Alemania, básicamente, este va a ser su recorrido de acá hasta el 96, desde el 66. Subcampeones del mundo, salen segundos en Inglaterra 66. En el 70 van a llegar a semis, pierden con Italia. Después van a ganar el tercer puesto a Uruguay. En el 72 ganan la Euro. En el 74 ganan el Mundial. En el 76 son finalistas de la Euro. Pierden con Checoslovaquia. Lo hemos mencionado en el programa, aquel penal de Antonín Panenka. En el 78 no les va bien en el Mundial, es verdad. Pero en el 80 vuelven a ganar la Euro. Así que ya son 3 Euros seguidas que llegan a la final. En el 82 llegan a la final del Mundial. Pierden con Italia. 86 llegan a la final, pierden con Argentina. En el 90 salen campeones y en el 96 vuelven a ganar la Euro. O sea, son la potencia futbolística. Sí, son muchos años de vigencia. 30 años, siempre una final. Es impresionante. Y bueno, me quedé ahí en el 96 porque después en el 98 van a hacer un mundial flojo, pierden con Croacia en cuartos de final. Pero en el 2002 vuelven a llegar a una final. Sí. O sea, ellos... Siguen. Son sistemas. A diferencia, por ejemplo, lo que hablábamos quizás del fútbol brasilero que saca figuras. Es un estilo. Estamos hablando de estilo en Brasil y acá estamos hablando de un sistema que se debe replicar, me imagino, desde formativas de cualquier escuelita de barrio hasta la selección mayor, quizás. Bueno, pasa mucho con Alemania, pasa con posiciones en particular. El líbero a la alemana que inventa un poco Beckenbauer, después lo va a replicar Lothar Matthaus, después lo va a replicar Matthias Sammer en el 96, que incluso va a ganar el Balón de Oro jugando en ese puesto. Otro puesto, un lateral izquierdo ambidiestro como Andreas Brehme en el 90, en el 86, que después lo va a seguir Philipp Lahm. Y después un poco lo que hace Lahm lo va a seguir Kimmich. O sea, son todas posiciones como que parece que inventadas por alemanes o para jugadores alemanes. Y es un sistema son en sí. como los laterales brasileros. Sí. Es un sistema en sí lo alemán, que tal vez no tengan a un mejor jugador del mundo. Porque ha pasado, capaz que sí, capaz que en un caso Lothar Matthaus es elegido Balón de Oro en el 90 o Rummenigge en el 80. Son jugadores que no son Maradona, no entran dentro de un top 10 tal vez histórico. No son la figura del momento. Claro, pero sí son jugadores que te hacen diferencia. Caso Klinsmann, que estuvo 10 años con la vigencia absoluta en selecciones. Alemania históricamente es esto, por eso es muy difícil
sacarlo, porque aparte de lo que venimos hablando, de lo que es futbolísticamente Alemania, también ha tenido a veces la suerte que se necesita para llegar a una final de Copa del Mundo, como en el 2002, por ejemplo, que le tocó un camino allanadísimo, una semifinal con Corea del Sur. Uno, la verdad que la preferiría siempre, por más que esté jugando en su casa. Y que haya llegado como llegó Corea del Sur. Sí, robando bastante a Italia y a España. Uno la preferiría. Siempre. Aparte que tiene una fase de grupos muy, muy fácil también. El primer partido difícil fue con la final contra Brasil y la perdió. Una final que, bueno, no pudo jugar Ballack, boludísimo, haciéndose amonestar en la semi con Corea. Un Ballack que ese año va a perder todos los títulos que jugó. Todo lo que se pueda perder. Todo lo que se pueda perder lo perdió en el último momento encima. Porque llega a la final de Champions también, y la liga alemana también la pierde. Pero bueno, eso es históricamente Alemania. Ni hablar a partir de la llegada de este muchacho, del técnico, que no lo quiero mucho, no lo quiero ni mencionar. No. Pero fíjate que también son lo mismo. ¿Cuántos años llevó el innombrable? ¿Cuántos años estuvo al frente de ese banco? Y estuvo a partir del 2010 porque era ayudante de Klinsmann en 2006 y él asume ya como técnico creo que Klinsmann incluso llega a la final de la Euro. Obviamente Alemania va a llegar a una final de la Euro en 2008. Y después ya a partir del 2010 Joachim Löw va a agarrar el banco. Toque madera, sí, o la... Lo tuvimos que mencionar. Otro que nos hizo muy mal. Pero bueno, agarra a Alemania hasta el 2018. Que después, bueno, entre Flick, ahora Nagelsmann. Van a seguir un poco el legado que él no había dirigido en clubes. Él era ayudante de Klinsmann y después agarra a Alemania y lo hace jugar una maravilla. Un poco el camino de Scaloni, quizás. Sí. Sí, Klinsmann sería un poco el Sampaoli. Claro, el Sampaoli de Alemania. Sí. Bueno, hay un dato que no es menor, que Nagelsmann fue el técnico más joven en dirigir en la Bundesliga, con 28 años. Claro, él en estos de Red Bull, me olvidé el nombre. Leipzig. Sí. Lo cual... Un Leipzig que llega a semis de Champions. Sí, es probable que también sea... Este dato no lo chequeé, pero lo voy a tirar al aire porque a ver, me da exactamente lo mismo. Tenés la impunidad de hacerlo. Sí, no me importa nada. Probablemente sea el técnico más joven de la historia de la selección alemana hasta ahora. Sí. No ha tenido muchos técnicos la selección alemana, es verdad también. Se tratan de procesos más bien largos. Se ha mantenido mucho a lo largo del tiempo. Bueno, quizás el inicio del siglo, de este proceso largo. Pensando que viene de 2 mundiales que se va en fase de grupos, completamente humillado. Sí, eso es lo que también tenemos que hablar. A ver, una Alemania que viene de 2 mundiales que no puede pasar fase de grupos, yo no lo daría, no lo alejaría de los primeros puestos. Porque es raro que en 3 mundiales, un mundial Alemania puede estar ahí lejos. 2 mundiales ya es raro. Ahora un tercer mundial. Para mí es el inicio de la reconstrucción de este nuevo sistema que sabe tener periodos largos, como lo venías contando recién, que se impone y compite. Viene de haber quedado en semifinales, si no me equivoco, de Europa League. De la Eurocopa. De la Eurocopa, sí, pierde con España. Con España. Compitió, digamos, cae contra una muy buena España, que después sale campeona. Sí, Alemania, al ser local, también tenía otras presiones en esa Euro. Siento que jugó mejor de lo que se esperaba también. Porque venía de un proceso en el que nunca juega mal Alemania, pero... Sí, las derrotas que ha tenido no han sido vergonzosas. No ha sido un 7-1, digamos, no ha tenido humillaciones. Sí ha perdido por la mínima contra rivales menores. Perdió con México, en 2018 pierde con México y con Corea del Sur le gana a Suecia en el último minuto con aquel gol recordado de Kroos. Acá estamos viendo los últimos
3 mundiales. Los goles de los últimos 3 en este último mundial. Se lo ha responsabilizado y él medio que se sintió así y dijo, soy la cara de la derrota alemana de los últimos 2 mundiales. Jugué 2 mundiales nomás y no pasamos fase de grupos. Hoy no sé si tenemos ahí la formación del último partido de Alemania, del último amistoso, que creemos que va a ser parecido a esto. Sí, esto va a ser, puede cambiar algún nombre ahí en el medio. Por lo menos los 4 de arriba es lo mejor que tienen. Es lo que viene jugando. Havertz de 9, la verdad que no me... Lo vengo viendo hace 2 años en el Arsenal, no me llama la atención, no me parece un jugador... Y el Arsenal no es el equipo que hoy está en alza, digamos. No. Igual, hay que decirlo, con gol de él, el Arsenal pasó a semifinales de la Champions. Pero bueno, en Alemania no me parece... Primero que no es su posición, él no juega de 9. 9 natural. Pero... en un mundial, no sé, no se me hace que, a pesar de todo lo que dijimos, no se me hace un equipo que pueda llegar a una final de un mundial. Sí, uno no lo ve como una máquina que juegue de memoria, como por ahí uno imaginaría la Alemania del 2010 o del 2014 que traía esos nombres ya más caudillos, ¿no? Sí, que siempre tenés uno que te tira para adelante, ¿no? Sí. Tenía en el 90 a Matthaus, en el 96 a Sammer, un poco ya en 2006, 2010, un Schweinsteiger, Lahm, gente que vos decís... Müller. Sí, te saca adelante. Özil. Te sacan, son tipos que lo que acá medio que le marcamos en Argentina a De Paul, que son esos intangibles del fútbol, esos que decís, motorcitos. Claro, que vos decís, son necesarios, no salen en la estadística. Vos justo hablabas hoy un poco de la estadística. Hablamos hoy, hacemos analogías de la estadística. Sí, frase que dijo el presidente de la Nación, ¿no? Sobre comparaciones entre la estadística y una tanga, creo que era. No la vamos a decir al aire. No lo vamos a repetir. Pero bueno... porque este es un programa para toda la familia, por eso. Este es un programa para todos y todas. Pero bueno, eso era básicamente estos jugadores alemanes, ¿no? Que más allá de ser unos fenómenos, tenían ese plus extra que te hacía ganar partidos a veces. Y no lo veo en ninguno de estos jugadores. Tal vez Goretzka era lo más cercano, ahora ni siquiera es titular en el Bayern Múnich, era lo más cercano a ese tipo de jugador. En el mundial, en los mundiales pasados, en un 2022. Sí, hoy ya no está en eso. Y los de arriba no se me hace que ninguno sea el jugador alemán del momento, ¿no? Sané puede tener sus momentos. Son todos jugadores que te pueden desequilibrar un partido. No los veo a 7 partidos siendo el mejor jugador de un mundial. Sí, son desequilibrantes, pero no son los... No es el equipo uno que veía y es como el España del 2010, ponele, que también veías y sabías que era mitad Real Madrid, mitad Barcelona y que el equipo salía de memoria. Y tenía gente con personalidad, ¿no? Que eso importa mucho en un mundial. Lo mismo Alemania, con esto que mencionaba, Schweinsteiger, Lahm, Müller, todos esos jugadores se volvieron caudillos de alguna forma. Eran jugadores que con la presencia ya te ganaban. Sí, o por lo menos te imponían algo distinto, un plus distinto que no lo noto en esta selección alemana. Hay que ver, después arranca un mundial y es lo que decíamos, después son 8 partidos, es un mes y pico, donde te cambia todo, donde te apareció un mes que tiene mejor que otros. Pasó con, no sé, Holanda en 2014, con Robben, que no venía jugando al nivel que jugó ese mes. Y ese mes fue el mejor jugador del mundo, por lejos. Fabricaba penales, metía el centro, saltaba a cabecear, hacía todo. Absolutamente todo. Puede pasar. Puede tener Sané un mundial así y lo puede tener porque, a ver, lo ha demostrado en el Bayern Múnich. Gnabry también. Un poco el chico Wirtz del Liverpool, que todavía no hizo nada en Inglaterra y se lo cuestiona mucho. El talento lo tiene para tener un muy buen mundial. Sí, hay que ver cómo... de momento pareciera no tener una fase de grupo complicada. Debería poder superar esa instancia que no pudo en estos últimos 2 mundiales. Hay que ver cómo se resuelven los cruces después también, porque
este mundial va a abrir muchas puertas para todo el mundo. Tenemos la camiseta alemana, porque siempre tiene buenas camisetas, hay que decirlo de Alemania. Mirá lo que es eso. Ya me... 4 estrellas ya es otra cosa. Perdón, pero me cagué un poco. ¿Ves esa camiseta? Me gusta mucho el detalle del rombo ahí. Se me hace que es muy 90. Es muy 90, sí. Sí, es como una reversión del 90, me parece, ¿no? Sí. Italia 90. La verdad que te impone un poco de respeto. ¿Ves la camiseta? A mí me pasa, y le debe pasar a cualquiera que no haya nacido en Italia, que ellos, digamos, a ellos no les importa mucho Alemania, ellos le van y le ganan. Pero después con el resto lo ves y te da un poco de decir, lo tengo que respetar. Sí. Yo lo respeto. Sí, y bueno, la histórica relación de Adidas y Alemania que viene desde el Mundial 54, desde que les hizo los botines con tapones por primera vez, que aprovecharon en la final justo estaba el día de lluvia, justo lo agarran con lluvia los húngaros pobres, que no tenían tapones, así que se terminan liso, digamos. Le terminan ganando un poco por eso. Capaz que tenían algunos tapones, pero estos eran regulables por si llovía más, por si estaba más húmedo, por si pasaba más largo. Tapón bajo. Sí. Medio que se inventa ahí. Esa tecnología que al día de hoy perdura. Sí, gracias a ese mundial, ¿no? ¿Esta es la suplente? Está rara, ¿no? Rara porque Alemania, el suplente, ha tenido muy lindas camisetas también. No me gustaba la del 2014, esa roja y negra. Parecía medio a la del Flamengo, sí, ¿no? Sí, colores del Flamengo. Y a mí lo que pasa es que esa quedó para la historia por el 7-1. Por el 7-1, por supuesto. Pero no me pasa eso. Una foto histórica con una camiseta que no me gusta mucho. La titular era hermosa, la suplente hasta el escudo parece medio raro. Haceme 4 rombitos. Fíjate que tiene una trama como de 3 rombitos. Sí. Ponele uno más y haces un rombito por estrella. mundial. Claro. Está rara esa remera. Como que siento que no tiene mucho que ver con... Sí, con la historia alemana, en mundiales sobre todo. Colores. Sí. Pero bueno, tampoco es que usan mucho la... No. La por ahí suplente. una verde quizás sería... Bueno, eso sí, ya es un poco más 86, 82. Justo hoy estaba viendo también videos de esas épocas y sí tenían esa camiseta verde. También para separarse un poco de la Alemania, en ese momento, la Alemania democrática, la Alemania oriental. ¿Les ponemos estrellas? ¿Cuántas estrellas le ponemos a esta selección alemana? Yo le voy a sacar una estrella. Le voy a poner 3,5. 3,5 a esta selección. ¿Vos lo ves clasificando como primeros? Sí. Yo creo que no debería tener problemas en ser primero. Sí, no, da la sensación de que incluso se puede permitir empatar un partido. Tal vez con Ecuador o con Costa de Marfil. Que incluso los otros 2 partidos los debería poder ganar. Yo creo que Ecuador se puede llegar a encontrar con un rival duro, porque viene muy bien, pero tiene que resolver este problema que arrastra hace 2 mundiales. Sí, a ver, sabiendo que pasan hasta los terceros ahora. Sí, no, se queda afuera, hay que velarlo ahí. Sí, ya está. Ex país. Sí. No. Sobre todo por la historia. Es como que sería muy loco que le pase a 2 potencias o 2 equipos tan grandes como Italia y Alemania. Sí. Que vayan así. Pasamos ahora a su rival del primer partido. Vamos al que más nos costó conseguir hasta ahora en todos estos programas. El que más nos ha costado traer la información, ¿no? Porque la verdad que para hablar de Curazao tenemos mi primer millón de vacilos. Tenemos lo que vos nos contaste, que son la Europa del Caribe. Son consideradas la Europa del Caribe porque son colonia, o sea, dependen de Holanda, de Países Bajos. ¿Habrá algún reglamento que les permita cruzar jugadores, usar
Si le sirve a algún jugador de Curazao y quedan afuera, Holanda lo puede incorporar, ¿será legal? Estaría bueno eso, ¿no? Bueno, un poco lo que pasa, que bueno, la FIFA lo ha regulado, un poco con clubes que, bueno, son parte de un grupo, como el City, que bueno, tienen al Girona, tienen al Montevideo City Torque, y que se van comprando ahí los jugadores, ¿no? Ahora también pasa pasó con el Chelsea y el Racing Estrasburgo, que el Chelsea le saca al técnico. Sí, se administran entre ellos, se pasan jugadores conforme los vayan necesitando, tengan alguna competencia u otra, por supuesto que en los mercados de pase correspondientes, ¿no? Pero estaría bueno, ya que hacen tantas reglas nuevas, les gusta arruinar tanto el fútbol como la nueva normativa esta de pararse arriba de la pelota. Nah, eso me parece... Sanción. Eso ya es una ridiculez. ¿Qué sigue? ¿Tirás una bicicleta y...? Contalo, porque yo estoy muy enojado, de verdad estoy muy enojado con esto para contarlo. Porque la verdad que los cambios que hace la FIFA con los reglamentos, con las cosas que se puede hacer, con las cosas que no se puede hacer, la verdad que me tiene muy, muy mal. La FIFA lo considera conducta antideportiva. Pararse arriba de la pelota. Es un papelón. No te puedes sacar la remera. No puedes insultar al rival. No te puedes parar arriba de la pelota. No puedes mostrar banderas que digan no sé qué, no sé cuánto. Pará, loco. ¿Dónde quedó el fútbol que... El fútbol con el que crecimos. El fútbol que nos ¿Dónde gusta? está? El fútbol que nos gusta. Es ilógico. ¿Qué pasa si tirás un sombrero, una bicicleta? Me parece que no tiene ningún tipo de sentido y que se suma a otras normas bueno, el cooling break, por ejemplo, ahora que lo estamos viendo en Copa Libertadores, hacen otra cosa 18 también. grados, no hace tanto calor como para que... Estamos en abril. No quieren meter tanta publicidad, viejo. ¿Qué es esa pausa para hidratarse? No. La Champions, por suerte, todavía no ha llegado... Pero no, es tremendo. Bueno, si en el Messi Mundial... está jugando en Chaco, en el Madre de Ciudades a las 2 de la tarde, te lo tomo, pero un martes a la noche en la Bombonera, que hacen 15 grados, no podés parar a hidratarte. No, porque te corta todo aparte. Corta el juego, sí. No, es horrible. Hace no mucho vi en el fútbol argentino que había pasado una situación así. Alguien había tirado, no me acuerdo si tiró una rabona o algo que parecía medio para cargar, y el árbitro le sacó amarilla. Había tirado un lujo y vos decís, ¿cómo? ¿Qué estamos premiando? ¿Qué se está haciendo? Es matar al fútbol directamente. Sí, todo lo que está bien. Querés que todos sean robóticos, querés que la gente solamente juegue el fútbol de Guardiola. Claro, encima de que eso hoy está en retroceso, no es lo que más se ve. Claro, es lo que pedimos, lo que el televidente pide, alguien que haga algo distinto. Alguien lo hace, la FIFA lo sanciona. Sí, recuerdo alguna rabona quizás de Buffarini. Bueno, sí, ahí es normal, la gente de San Lorenzo se enojó mucho, lo fueron a buscar y le sacaron amarilla a Buffarini por eso que hizo. Y él no hizo, después de eso, no es que se peleó con alguien, o sea, por la rabona le sacaron amarilla. ¿Qué quedaría para Marcos Rojo, un abusador de rabona? En pleno mundial, claro. En pleno mundial, pero después lo usa mucho él como recurso. No sé si es tan malo que no puede usar la otra. Bueno, eso decía Borghi cuando hacía la rabona, que todos le decían que bien que te sale, y Borghi decía, en realidad es solamente un recurso para decir que la izquierda la tengo para apoyar nomás. Claro. No me sirve para otra cosa. Pero bueno, él también fue el que mejor lo hizo a eso, el Vichy Borghi. Amo de la rabona. Amo de la rabona, le vamos a poner así. Bueno, hablando de Curazao. ¿Qué tenemos para decir de Curazao? ¿Qué tenemos para decir? A ver, históricamente no han clasificado a su primer mundial. Es su primer mundial, claramente. Tengo para decir de la historia de ellos que clasificó 7 veces a la Copa de Oro, nomás porque también hay eliminatorias, al ser tantos países en el Caribe. Al igual que la Eurocopa, hay eliminatorias para llegar a eso, algo que no pasa en la Copa América. Claro, no. Por ejemplo. Donde vas directamente. Sí, y salió tercero 2 veces. En la Copa de Oro. En la década del 60, las 2 veces. Ah, ok. Ya quedó muy atrás. Muy atrás. Esos fueron sus mejores resultados. Bien. Históricos. No hay mucho... O sea, vamos a reconocer que es uno de los equipos que llega al Mundial porque se aumentaron los cupos del Mundial, ¿no? Sí.
A ver, si vamos a la normalidad hasta el 2022, Curazao no debería haber clasificado. Ni haber clasificado las eliminatorias de las eliminatorias. Claro, que aparte de esto de Centroamérica también tiene que sus 3 mejores equipos no jugaron eliminatorias. También. Así que los cupos, los equipos que van, nombramos a Haití, ahora Curazao, no deberían, en un mundial normal, no deberían estar. O por los 48 equipos o porque los 3 equipos más fuertes de CONCACAF son los organizadores de este torneo. Solo encontré 2 jugadores que jugaron o pertenecieron, de los que integran este equipo, que es tentativo, ¿no? Porque las listas todavía no están cerradas y todavía queda un mes, 2 meses para el Mundial. Tai Chong, que estuvo en el United entre el 2016 y 2018, entró en la cantera. Claro, ni siquiera que, bueno, fue... Claro, sí, jugó algunos partidos, pero no fue tenido en cuenta. Encima en ese Manchester, en ese United, que tampoco fue... No, una máquina. Fue el United de Mourinho en esos años. Sí, creo que sí. Hasta la llegada de Solskjaer. Que bueno, gana una Europa League, pero después en Liga siempre estuvo muy lejos del City. Estuvo muy lejos, sí, no tuvo un buen paso por el... Pero fue lo más lejos que llegó, o lo más cerca que estuvo del fútbol de primer nivel. Sí. Y después Armando Obispo, que es defensa en el PSV de la liga holandesa o de País Bajo. Buen nombre. A ellos sí se lo habrán llevado los holandeses. Claro, pueden haberlo tomado ahí. Sí, tienen varios jugadores, pero que juegan en la segunda división de Holanda. Entonces tampoco estamos hablando de un fútbol de primer nivel. Si claro. Ya Holanda, el primer nivel de Holanda no es... Sí, no está dentro de las grandes ligas europeas, ¿no? Sí, no, uno no acostumbra a verlo compitiendo más que el Ajax en alguna primavera que tuvo hace poco. Sí, hace poco estamos hablando de 7 años, creo. El otro día aquella tarde de Licha Magallán. Sí, exactamente. A Curazao lo conocimos un poco también porque fue el segundo equipo con el que Argentina jugó un amistoso después de ser campeón del mundo. El primero fue Panamá, un 2-0 que la verdad que se jugó bastante mal. Pero a Curazao le ganamos 7-0. Fue en el Madre de Ciudades se jugó ese partido. Así que podemos decir que... correspondería un cooling break. Sí, ahí sí. Ahí sí corresponde un cooling break. Porque aparte fue en marzo. Así que marzo, en Madre de Ciudades, se entendería si van a hacer la pausa para hidratarse. Su moneda es el florín antillano neerlandés. Me gusta el nombre. El florín. Suena a bebida, ¿no? Sí. ¿El florín? También tiene nombre de jugador centroamericano, florín antillano. Sí, el florín de bord antillano. Claro. Sí, tiene... corresponde el nombre. Y están en proceso de cambiar a una nueva moneda que sea florín caribeño. Florín les gustó el nombre. Sí. No sé a qué se corresponde. La verdad, no indagué tanto. Tampoco debe haber mucha más información, ¿no? Estamos hablando de un país de 150.000 habitantes. Sí, más o menos lo que hay en el centro de Neuquén. Claro, sí. Básicamente. Digamos, es medio recital del indio. Sí. Para ponerlo en números, para que la gente más o menos... Creo que entran de la todos... fiesta de la confluencia, la primera noche, quizás. Entran todos ahí, la noche del rock. Claro. En la fiesta de la confluencia entran todo un Curazao. recital de Capanga en la fiesta de la confluencia. Entra todo ahí. En la última competencia tengo la Copa de Oro, en la que quedaron afuera en fase de grupos con El Salvador, Canadá y Honduras. Esto es un grupo difícil. Sí. En la Copa de Oro. Y en eliminatoria salió primero en su grupo con Trinidad y Tobago, Bermudas y Jamaica. Hay que decir que no le ganó a Jamaica. Ok. El rival más, que uno supondría más difícil. Sí, a Bermudas sí le ganó y a Trinidad y Tobago también. Si no le ganas a una pieza de vestimenta, Sí. a un shortcito, estamos hasta la mano. Bueno, ¿cómo lo vemos? Más, me ¿Cómo lo vemos a Curazao para...? Cuarto comodísimo, cama cómoda y vestidor. Sí, no van a tener que alejarse mucho también. No. Salen un rato de su país, se vuelven. Van, vienen.
Menos, van a estar 2 semanas. Creo que está muy cerca de Venezuela incluso. Como que hay una cuestión ahí que podría llegar a pertenecer a Latinoamérica por su cercanía, pero corresponde al Caribe y parte a Europa, porque tienen esta relación con Holanda. Sí. Sí, yo también los veo. Hay cuartos, no me imagino. Ahora le llega a ganar a Alemania. Ya estaríamos hablando. Hay que poner un fichín, Estaríamos hablando de una catástrofe. Yo le pongo una ficha de que le va a complicar o a Costa de Marfil o Ecuador. No te digo que les va a sacar un empate, pero sí les va a costar. Tipo, va a ser un 1-0 al minuto 80. Quizás pueden postularse para ser terceros. Chance de ser el mejor tercero con la cantidad de grupos y equipos que hay que pueden ocupar ese lugar. Es difícil que accedan a la siguiente fase, pero pueden. Yo lo veo como contra Costa de Marfil, por lo menos tratando de arrebatarle ese puesto. Sí, o que justo lo agarren una mala tarde a Ecuador. Puede ser que ha tenido. Sí. Vamos a hablar ahora, todavía no, pero en el último equipo que vamos a analizar es Ecuador y tiene esos momentos en los que decís no hay chance que haga un gol. Pero bueno, no vamos a hablar de Ecuador ahora, vamos a hablar del tercer equipo. Vamos a hablar de Costa de Marfil. Cote d'Ivoire. Sí. ¿Qué idioma es ese? ¿Ese es francés? ¿Es holandés? Yo creo que es francés. ¿Por qué? Porque me suena francés. No hay mucha más. Parece francés. De Curazao teníamos camisetas, ¿o no? Está fea, ¿no? Se une. Parece la Argentina, la Argentina del 86, la suplente. Parece esos juegos de fútbol que no tienen las licencias oficiales cuando le ponen. A Adidas no le puso ni un poquito de onda, perdón. Media. Venimos a hablar de que la camiseta de Alemania es una bomba. Aparte, estamos hablando de poner unas solas. Estás hablando del Caribe, estás hablando de. Alguna palmera deben tener estos tipos. O hacerle un azul un poco más lindo. ¿Qué es ese azul? De hecho, tienen. Chomba de colectivero. ¿Qué es eso? A ver la alternativa. A ver. Esto es otra cosa. Esto ya es más caribeño. Me gusta. Bien, esto es para el mundial, nos dice. Ojo, La uso. Ahí atrás parece de viaje egresado eso. Sí, ahí atrás parece que ese Curazao. Ruta Atlántica parece que dice ahí atrás. Pero me gusta esa combinación de colores, el amarillo está increíble. Sí. Es lo que espero de ellos. Si consiguen Lainez y Sarmiento, me voy a acercar, a buscar una. Porque están buenas. Yo también. Habría que decirles que traigan todas. Hay que pedir stock a ver qué tienen. Bien. Bueno, ahora sí pasamos al tercer equipo, a Costa de Marfil. Sí. Un repaso histórico. Bueno, a partir del 2006, Costa de Marfil empieza a ser el gran equipo africano, la gran selección africana, porque tiene una generación increíble. Una generación que no sé si se va a volver a repetir en el fútbol africano con tantos nombres y tanta gente jugando al más alto nivel. Estamos hablando de Drogba, Kalou, Socorá, Gervinho, Eboué, Los Touré. De hecho, la discusión entre tal vez el mejor africano de la historia, podés poner a dos de estos que son Yaya Touré y Didier Drogba, tranquilamente podrían estar. Después lo podés poner a Salah, podés poner... Sí, al que quieras, pero Roger me parece Milla. que también marcaron una época o el inicio de estos jugadores. Porque hoy tenés muchos jugadores africanos que están en un nivel muy, muy alto. Pero estos fueron los primeros que por lo menos uno como generación llegó a consumir. Sí, campeones estos campeones de Champions, siendo los mejores jugadores en sus equipos también. Touré tal vez no en el Barcelona, pero sí ya en el Manchester City. Drogba en el Chelsea hizo historia. Estamos hablando de, Kalou también. Estamos hablando de gente que ha jugado muy bien y ha tenido mucha mala suerte en fase de grupos. Porque, a ver, sí, un mundial siempre es difícil, ¿no? A Costa de Marfil le tocó un grupo con Argentina, Serbia y Montenegro y Holanda. Una muy buena Holanda también. Una muy buena Holanda con Van Basten de técnico.
También va a quedar afuera después en octavos con Portugal, esa Holanda. Pero también le toca a Portugal. Sale segunda de Argentina. O sea, no, en ningún otro mundial tal vez Holanda debería salir segundo. Y sale por diferencia de gol porque Argentina le hace 6 a Serbia y Montenegro. Serbia y Montenegro, aquella hermosa tarde Sí. donde nos permitimos soñar muchos pibitos. Pero bueno, Costa de Marfil llegaba como un posible, o sea, a lo que se aspiraba en ese momento era un segundo puesto de ese grupo, que bueno, no se dio. También le tocaron dos rivales muy fuertes y bueno, y Serbia, que pensábamos que era un rival fuerte, porque había salido, había llegado como invicto en las eliminatorias. Con el formato de hoy clasificaría cómodo, digamos. Sí, hoy sale el mejor tercero, sin ninguna duda. Y después en 2010, cuando decimos no pueden seguir teniendo tanta mala suerte, en 2010 les toca un grupo con Brasil, Portugal y Corea del Norte. Está bien, Corea del Norte siempre hay uno sí, que bueno, igual pierde solamente 2-1 con Brasil, así que bastante bien. Pero Brasil y Portugal, sabiendo que solamente clasifican 2, y la Portugal de Cristiano Ronaldo ya en el Real Madrid. En su prime, casi. Sí, lo estaba, porque Ronaldo, a ver, tiene 10 años de prime, así que lo vas a encontrar ahí. Cualquiera es espectacular. Sí, tiene esa mala suerte también, ¿no? Y bueno, en 2014 es un grupo muy parejo el que le toca con Colombia, Grecia y Japón. No son los mismos nombres que antes, pero ya tampoco son los mismos nombres de ellos propios, sí. ¿No? Ya Drogba muy grande, ya Touré solo prácticamente. Sí, ya diluida esa generación, esa camada. Sí, quedó dorada. Quedó tal vez Gervinho en su momento en la Roma, pero después no mucho más. De hecho, creo que Gervinho es el goleador de Costa de Marfil en esa copa. Pero bueno, esto es más o menos un repaso histórico. Ha tenido mala suerte, ha tenido una camada en realidad que es irrepetible prácticamente por lo que hicieron en sus clubes y también lo que hicieron en la Copa Africana de Naciones. Ellos tienen 3 estrellas en el escudo porque tienen 3 Copas Africanas. Es muy difícil ganar. La verdad que uno diría, bueno, Nigeria, Camerún, tienen la verdad también, que no. También son muchos equipos. Sí, son muchos equipos y es un mes en el que te puede pasar cualquier cosa. Ya vimos lo que le pasó a Senegal, ¿no? Sí. Literalmente te puede pasar cualquier cosa, como por ejemplo irte a tu casa siendo campeón y al mes no sos más campeón. Y no sos más campeón. Sí. Te sacaron una estrella. Así que eso es la Copa Africana. Puede pasar literalmente cualquier cosa. No, fíjate, tengo acá las 3 copas que ganaron. Una es en el 92, y después es 2015, ya después de esta camada. O sea, no ganaron. Camada del 2014 que mencionabas recién, y en 2024 bien campeones de la Copa Africana. Bien, o sea, durante su mejor camada no fueron campeones. Yo recuerdo un Zambia campeón contra ellos. Me parece, no sé si es 2010, 2011, una de esas copas. Pero nada, es raro que no hayan ganado. Pero bueno, es esto que decimos, es muy difícil ganar la Copa Africana de Naciones. Y hay muchos equipos que la han ganado. De hecho, creo que el más ganador es Egipto a lo largo de la historia. Y Egipto que no se ha caracterizado por clasificar a mundiales, por ejemplo. No. Ganan la Copa Africana, pero en las eliminatorias no han podido. Ahora sí, estos últimos mundiales sí. Sí, en 2018 era la novedad que estaba Egipto con Mohamed Salah a la cabeza. Claro, que tuvo que aparecer un candidato a Balón de Oro como Salah en aquellos años. En ese año. Fue su prime. Tenemos la camiseta de ahí de Costa de Marfil. Tenemos la formación también, la última formación. Vamos con la formación primero. Porque me pareció interesante. Hay un jugador que falta acá porque, bueno, está Nicolás Pepe. Que, bueno, jugó en el Arsenal. 80 millones de euros gastó el Arsenal en Nicolás Pepe. Sacarlo de Francia por un extremo por la derecha. Ambidiestro, medio parecido a lo que fue del Dembélé del Barcelona. Igual de constante que Dembélé en Barcelona, porque eso fue en el Arsenal. Le costó mucho a Pepe, que hoy es la gran figura, ¿no? Pero por ese lado también juega Amad Diallo del Manchester United, que es muy buen jugador.
Y bueno, está que sigue, que jugó en el Milan y en el Barcelona. De hecho, en el Barcelona hace un gol que prácticamente le da un título contra el Real Madrid en el último minuto. Franck Kessie. Y después, bueno, son todos nombres que, a diferencia de Curazao, son nombres que juegan en la liga francesa, que juegan en la liga alemana. Sí, tiene a Doué también, que veo que no está en este equipo, que es compañero de Colo Barco en el Racing de Estrasburgo. Tiene a Singo, que está en el Galatasaray. Sangaré en el Nottingham Forest. Tiene algunos nombres. Por supuesto que no se compara con aquella. Claro, no es la selección alemana de este grupo. No, y aquella Costa de Marfil que. Sí, que estaban todos en un primerísimo nivel en equipos candidatos. Pero bueno, viene de ser campeón de la Copa Africana reciente. Por supuesto, no de esta última, pero tiene un. Sí, 2024, no están, son 2 años. 2 años. Bueno, viste, en África está la Copa Africana de Naciones y la Copa África. Así que tienen como otras competencias también donde. Y bueno, habíamos mencionado también la Copa Árabe, ¿no? Que se la juegan ahí los equipos del norte. Del norte. Bien. En la actualidad, me parece que este es el 4-0. Con este equipo le ganaron 4-0 a Corea del Sur. Y vienen de ganar la Escocia también 1-0. Esa es más o menos la actualidad de los últimos 2 partidos de Costa de Marfil. En la Copa Africana de este año quedó afuera en cuartos de final con Egipto. Volvemos a lo mismo. Egipto, un equipo que. Equipo copero. Copero de. No de eliminatorias. Es un equipo que te lo cruzás en la Copa África y decís. Sí, te hace sentir. Voy armando la valija. Ya tengo la valija armada si me cruzo con. Pero bueno, con Egipto. cuartos de final 3-2 pierde. Me parece una digna salida contra un rival más que digno también. Sí. Lo que hemos visto de Costa de Marfil en mundiales y un poco por lo que vemos de esto, es un equipo muy físico, un equipo que sabes que te va a complicar mucho. Y a Ecuador ya le pasó con Senegal en el mundial pasado, que le costó mucho por ahí, y que le vuelva a tocar un equipo africano con esas mismas características, porque no hay mucha distancia entre Senegal y Ecuador tampoco. En Senegal y Costa de Marfil. Son naciones bastante parecidas en el juego, ¿no? También una Senegal, y en historia también son un poco parecidas. Ha tenido 2 grandes camadas. Senegal, la del 2002, por ejemplo, que llega a cuartos de final del Mundial, y bueno, y la actual, ¿no? Que es la campeona, la no campeona de esta última Copa Africana. Todo muy chiquitapia, me parece. Todos estos formatos de Copa Africana de Naciones, Copa del Norte de África. La cantidad de equipos que juegan. Sí. Le falta dividirlo en 2 y hacer fecha de clásicos. Egipto con, no sé, Libia, Marruecos, Argelia. Y que pasan muchas veces cosas, no sé, como esta situación de la final donde los ayudantes, los alcanzapelotas peleando con los arqueros. Sí. Todo muy. Me hace acordar un poco a Riestra Comunicaciones, aquella. Sí, tan recordada. Sí, tenemos la camiseta de Costa de Marfil, bueno, medio parecida a la. Me parece más fea que la que ha presentado antes. Mirinda. Me parece raro no verla bien pegada al cuerpo como la han usado ellos. Es rara verla la camiseta así. Tiene un elefante. Bueno, me gusta el escudo. Sí, y las 3 estrellas. Que no sé si en el mundial te lo permite. Jugar con las estrellas. Me parece que solamente los podés no son poner mundiales. Claro, me parece que solamente podés tener las de si sos campeón del mundo. Claro. Aunque a Uruguay le permiten jugar con sus 4 estrellas. Pero Uruguay es el abuelo Simpson. Sí. Es como, bueno, sí. Dale, abuelo, deben ser tan pesados. Deben ir todo el tiempo a la FIFA a decirle: tenemos 4 estrellas. Sí, en Zurich hay un tipo con un termo de mate, hay un uruguayo con un termo de mate y una camiseta de Peñarol parado afuera de la sede de la FIFA. Señor Infantino. Vos. Un señor llamado Washington. Sí, ¿no? sí. Sí. Rara la camiseta suplente. ¿Son cardos o son soles? Parecen soles, ¿no?
Podría ser, sí, están tan raros, pero me gusta. Tiene un estilo definido, un estilo propio. Tiene unas palmeras, creo, también ahí de manera horizontal, ¿puede ser? Sí, no sé bien. Me gusta Me gusta igual. Lo veo en una camisa. Parece una camisa de esas que... Sí, si estuviera que abierta compras. así, sí, va a decir, voy a Es Curazao, voy a Curazao vestido así. Claro. Me gusta. Bueno, ahí ya más de cerca es otra cosa. Es otra El cosa. escudo me gusta mucho. Sí, no, es... Se esforzó el diseñador gráfico ahí con el elefante. Aparte con... la pelota, fíjate que Sí, la es trompa. la pelota. Sí. No es una pelota con... ¿cuántos gajos tendrían esas pelotas así? Sí. Son increíbles. Me gusta. Puma también un gran diseñador Bueno, Puma en su momento era muy caracterizado por estas camisetas bien pegadas al cuerpo que empezamos a ver un poco también en el 2014, ¿no? Hoy es todo oversize. Bueno, Uruguay, volvemos a lo mismo, tiene siempre esas camisetas al cuerpo. Sí. Sí, también gracias a Puma. Pasamos entonces, bueno, vemos cuántas estrellas le damos a Costa de Marfil. Yo le daría 2 estrellas. 2 estrellas y media le voy a poner. Coincido, hay dos. Pasa que, no, yo le pondría 4 a Alemania y a Costa de Marfil tal vez 3. 4,5 a Alemania y 3 a Costa de Marfil. Ahí voy un poco más. Siento que está... Eres cruel pero justo, diría Homero. Sí. Bueno, sabiendo que tiene media estrella Curazao. Se me hace que sí hay una diferencia considerable ahí. Sí. Veo a Costa de Marfil tercero. Uno de los mejores terceros de este grupo. Sí, habría que rankear en algún momento de todos los que dijimos que van a ser terceros. A ver quiénes son los que tienen posibilidad, o cuáles consideramos nosotros que van a... Ahora, para el final, una vez que ya terminemos Ecuador, tenemos ahí el simulador. Y vamos viendo quiénes quedaron como... Está Santos, como Ravena, Lampone y el joven simulador. Pasamos entonces a la última selección de este grupo, al Ecuador de BKCS. Besache, que le dijeron en algún momento también, le han puesto muchos nombres. Una selección muy rara de analizar. Históricamente Ecuador, un poco que nace a partir de Alberto Spencer, el máximo goleador de la historia de la Copa Libertadores. Tiene más de 50 goles en Copa Libertadores y, por poner un ejemplo, Palermo no llega a los 30. Por ejemplo, ¿no? Eso fue Spencer en los 60. Lamentablemente no pudo jugar un mundial por haber nacido en Ecuador. Hay que ver cuántos goles hizo en la altura y cuántos fuera de la altura, ¿no? Porque Ecuador también se caracteriza. Los hizo casi todos en Peñarol. Mira. Después se nacionalizó uruguayo. No pudo jugar, no llegó a jugar mundiales. Tuvo mucha mala suerte. Pero bueno, sí lo lleva a Ecuador a jugar un último repechaje contra Chile en el 66 para clasificar y lo pierden. Ganan el partido de ida, pierden el de vuelta y el último repechaje ahí. Ganando ese partido, Ecuador hubiese jugado su primer mundial en el 66. No lo pudo. Eso es cuando Chile jugaba mundiales. Sí, parece muy lejano. Lo es, de hecho. Sí. En el 66. Pero Ecuador todavía no podía jugar mundiales. Recién en el 2002 se va a dar con una modesta generación, teniendo en cuenta lo que vino después. En ese momento era la mejor generación ecuatoriana, la del 2002. La del 2006 ya va a ser otra cosa. También va a clasificar, de hecho va a pasar de ronda en 2006. Pero da la sensación de que todo lo que vino con Liga de Quito, a partir de Liga de Quito, Independiente del Valle, después... Sí, equipos que se han fortalecido mucho en el plano a nivel clubes. Se han vuelto más protagonistas. Son muy buenas generaciones y ya definitivamente con el profe Alfaro en su momento... Me pongo de pie. Le han dado a Ecuador tal vez una estructura defensiva que
no tenían y que les faltaba un poco para hacer un equipo un poco más serio, porque siempre tenía buenos jugadores en la ofensiva. Los convirtió en cazadores de utopías Y imposibles. utopías imposibles, sí, aquel hermoso libro Hermoso libro que sacó Alfaro. de Gustavo, que vende humo, hermoso. De Gustav. ¿Cómo lo quiero? A Bueno, pesar de... teníamos un dato por ahí, a ver, voy a encontrarlo, que me parece que responde un poco a esto que decías del 2002, como camada, como la primera clasificación y esa primera generación dorada, vamos a llamarle, que en el 88 la federación contrata a Dusan Draxo, lo voy a leer porque no me sale, pero ni leyéndolo, Draxokovic, un yugoslavo con formación en la escuela yugoslava. En aquel entonces me imagino que sería como... Sí, muy, muy potente, ¿no? Una Yugoslavia que llega al 90 en su mejor momento deportivo, no solamente en fútbol, sino también en básquet, en tenis, teniendo exponentes muy, muy fuertes, ¿no? O sea, campeón del mundo en básquet, teniendo una campeona de todo en tenis como Mónica Seles. Sería la Alemania de aquel entonces. Sí, la Rusia, esa Yugoslavia, sí, decí que 2 años después ya no existía nada de todo eso. Eso solo quedaban cenizas. Sí, pero en ese momento alcanza como su pico máximo de rendimiento en deportes a finales de los 80, principios de los 90. Bueno, a este muchacho lo llevan para que implemente este sistema a nivel selecciones. Y de ahí para acá parece haber empezado ese proceso, esa mejora, transformación. Claro, va a llegar en el 2002 ese 2002. último proceso. Da la sensación de que Ecuador tiene muy buenas formativas en ese sentido. Un poco se daba también con Independiente del Valle. Lo que se decía a partir de lo que hicieron en 2016... no es casualidad, esto va a sonar muy a chat GPT, ¿no? No es un hecho aislado, es algo clave. Pero no, en serio, van a trabajar mucho con esto, con las inferiores, con los modelos de los clubes. Y hoy vos ves un equipo ecuatoriano y te da la sensación de ser mucho mejor que cualquier equipo uruguayo. Sí, que sabés que ya te dicen un equipo ecuatoriano y ya te imaginás qué es lo que va a proponer allá y acá. Sí, incluso fuera de la altura, que algo que tal vez con, no sé, Liga de Quito, único ecuatoriano campeón de Libertadores. Sabías que ibas allá. Sí, sabías que en la altura era imposible, pero después cuando venían acá decías, bueno, era accesible. Se le puede ganar. Ahora ibas allá y no, y sabías que... Quiero hacer, ya que estamos en el tema, mira cómo es el mundo, el fútbol es fantástico, diría Hernán Jorge. Hernán Jorge Crespo. Boca le gana 3-0 a Liga de Quito, en Quito, con el profe Alfaro. Con Alfaro, sí, en la Libertadores 2019. 19, sí. Me acuerdo, gol de Guanchope Ávila y Bebelo Reynoso de tiro libre. Sí, allá en Ecuador. Entonces, un tipo que conoce bien Conoció ahí, después lo terminan contratando. Y bueno, llega al Mundial 2022. Sí. Lo lleva después de 8 años. Habían jugado en 2014, no jugaban en 2018, llegan en 2022 y hacen bastante digno. Sí, muy bien. De hecho, lo pierden. Pierden con Senegal en primera ronda. Hacen un muy buen partido con Holanda, que era para sacar un empate, que no pueden, al final lo pierden al final. Y bueno, con Senegal. Muy sospechoso ese empate también. Yo no me voy a cansar de decirlo. Raro, creo que había un offside o una cosa así que fue todo siga y terminó en victoria para Holanda. Pero te diría hasta que queda fuera con Senegal por individualidades, porque creo que el tipo que hace el gol después hace una falta muy a lo Pablo Pérez en 3/4 de cancha ahí. Sí. Se lo empatan y se lo dan vuelta sobre el momento. Creo que lo empatan y a la otra jugada gol de pelota parada encima a un equipo de Alfaro. Es como fue muy en un minuto le pasan cosas que no pasan y no deberían pasar. Y dio la sensación de que fue un mazazo para Ecuador eso, que estaba para clasificar, estaba para jugar ahí inmediatamente los octavos de final, pero bueno, no se dio. Corregime, pero creo que pasó Senegal. Pasa Senegal como segundo. Y jugó contra
Creo que nos podríamos haber cruzado, me parece, con ellos, ¿no? Fue Holanda. No, si pasaba en el lugar de Holanda nos lo podríamos haber encontrado. Claro, en cuartos de final. Sí, sí. Creo que Senegal va con... No va con Estados Unidos o algo así. Puede ser. También... Tengo como un recuerdo... O Senegal o Holanda van con Estados Unidos. Senegal me parece que va con Inglaterra. Senegal con Inglaterra y Holanda con Estados Unidos. Ahí está. Así que sí, Ecuador se podría haber cruzado con Inglaterra como se cruzó en el año 2006, cuando pasan la única vez que pasan primera ronda, quedan afuera con Inglaterra en octavos de final. La pregunta es, ¿le llegará antes el sexto partido a Ecuador antes que a México? Da la sensación, por lo menos en este grupo, temas que es muy raro de analizar, y a eso íbamos un poco en la actualidad ecuatoriana. Es muy difícil de analizar porque no parece un equipo ecuatoriano, no parece un equipo de BKCS. Por estadística fue el equipo que menos goles le hicieron en las eliminatorias. Y también uno de los que menos hizo. Tengo un dato acá que dice que después de perder con Argentina en 2024 en Copa América, que fue un partido muy chivo, donde Argentina... Sí, Argentina jugó decididamente mal. Sí, se la vio brava. Después pierde con Brasil y desde ahí para acá lleva casi 2 años invicto. Desde septiembre del 2024, que le gana a Perú. Para acá tiene 18 partidos invicto a nivel selecciones. Y eso habrá empatado 16, porque es increíble, sí, increíble la cantidad de empates. Bueno, sí, en las eliminatorias salió segundo con 29 puntos, ganó 8, empató 8 y perdió 2. Pero el dato es que, le hicieron 5 goles nomás en 18 partidos. Es muy poco. Es muy poco. Parece una estadística de Alfaro, no de BKCS, que se caracterizaba por otra cosa, ¿no? En Defensa y Justicia. Más que nada por atacar mucho y defender poco, o defender mal. Sí, o tener una defensa un poco más adelantada, quizás. También hizo 14 goles nomás, en 18 partidos. O sea, tiene menos de un gol por partido. Es todo muy Alfaro. Sí, es muy rara la estadística de Ecuador, y por eso en Copa América tenían a otro director técnico, que también, no había jugado bien la primera fase. Después, se cruza con Argentina, jugando mejor Ecuador. Argentina estaba muy, muy rara. Fue una Copa América muy rara. Sí. Pero terminan en penales y gracias al Dibu Martínez otra vez Argentina puede pasar. Le salvó las papas al 10. Otra vez salvando el día. Sí. Pero Messi tiene también muchas figuras que están en un muy buen momento. Tenemos ahí el equipo de Ecuador, del último amistoso que jugó. A ver si lo tengo acá. El último amistoso... No lo tengo, el último. Pero básicamente puede cambiar, ¿no? Sí. Puede estar Kendry Páez hoy en River. Puede jugar ahí como extremo por la derecha. Pero básicamente la base del equipo es, Galíndez, el arquero, Pacho como central, uno de los mejores centrales del mundo hoy, no estamos exagerando. Hincapié también, lo que pasa es que son los dos zurdos y lo termina haciendo jugar Hincapié de 3. Lo mismo que le pasa en Arsenal, porque también Gabriel Magaláes, uno de los mejores centrales del mundo, juega en esa posición, así que Hincapié termina jugando de 3. Pero en el Bayer Leverkusen era uno de los mejores centrales izquierdos del mundo. Así que ya tenemos 2 defensores top. Ahí estaba con Alonso. Sí, con Xabi Alonso. Moisés Caicedo también hoy bajó un poco el nivel en Chelsea, pero es un jugador desequilibrante. Es un jugador top. Y Gonzalo Plata, campeón de Libertadores. En todas las líneas tiene jugadores en equipos top. Sí. Minda, muy buen jugador. Puede ser, para mí, si tengo que poner quién va a ser una revelación, o por lo menos jugador revelación del Mundial, tal vez puede ser Minda. Mirá, yo lo pongo ahí. No lo tengo muy... Es muy desequilibrante, muy rápido. La diferencia de Kendry Páez, por ejemplo, ¿no? Que es tal vez un jugador más técnico,
más Es medio como más un de ángulo pausa. de, Sí, un ángulo o un Valencia, Valencia está en el Pachuca ahora, Ener Valencia se fue al fútbol del Débil México. el Débil México. Se fue ahí a tirar sus últimos años. El máximo goleador de la historia de la selección ecuatoriana, que bueno, va a jugar otro mundial más y bueno, hizo el primer gol del mundial pasado. Hay que ver en este mundial cómo le va, pero da la sensación de que bastante sólido. Y bueno, un poco la defensa explica los ¿Por 5 qué? goles nomás que le hicieron en todas las eliminatorias. Teniendo jugadores tan buenos. Bueno, Ordóñez es muy bueno, pero bueno, al incluso lado de... sorprende para los nombres que tiene arriba Ecuador la poca cantidad de goles convertidos que tiene. Estamos Sí. hablando de Valencia, de Caicedo. Tiene nombres, tiene calidad arriba para convertir. Sí, da la sensación de que tal vez un poco el estilo de juego lo lleva a priorizar más la defensa, porque tal vez los mejores jugadores del equipo están ahí. Están en Pacho, en Hincapié y en Caicedo. Pero bueno. Piñán también, del Milan. Estupiñán, sí, no estaba justo ahí. Pero sí ha sido muy importante también en Ecuador. Y para cerrar un poco esto, ¿vos cómo lo ves a Ecuador? Yo lo veo como un candidato muy interesante. No sé si para campeonar, porque sería... Sí, sería soñar mucho. Sería soñar utopías imposibles, pero sí me parece un buen candidato para competirle el primer puesto a Alemania. Me parece que tiene con qué, sobre todo con el antecedente de Alemania en estos últimos mundiales. Y después yo creo que puede llegar a unos... Me pasa muy parecido con Paraguay. Siento Sí. que son dos equipos que ya han encontrado una forma de jugar, han encontrado un sistema, han encontrado una buena... Les ha tocado una buena generación con nombres muy interesantes que pueden llegar a quizá unos cuartos de final, si se lo proponen, me parece que pueden llegar. Yo lo que noto también es que tanto Ecuador como Paraguay, al ser equipos que tienen una defensa mucho más afianzada, hemos visto esta semana lo que han sido lo que es la Champions League, Sí. y por lo que defienden Un esos festival de equipos. goles Papito, lo mal que defienden los europeos. parece básquet. El primero que lleve una defensa más o menos Sí, que ordenada. lleva una línea de 4. Sí, parece que puede pasar Bueno, de ronda. Argentina fue un poco con ese libreto, no por nada tiene a Ayala y Samuel en el banco y a Sí. Scaloni, o sea, Sí, todos jugadores que han jugado de defensores, salvo Aymar, el único. claro, sacando a Aymar. Quizás la clave esté ahí hoy en poder... Bueno, Bilardo lo decía siempre, los equipos se arman de atrás para adelante. Sí. Tampoco, tampoco descubrió el fuego, pero... Sí. Veíamos la camiseta titular de Ecuador, que bueno, es muy parecida a la que usó siempre, la verdad no ha Sí. cambiado mucho. La suplente es rara, pero me gusta, ¿eh? Sí, la amarilla muy clásica de Ecuador. Sí. Al cuerpo, Sí, es. como buen Sí. equipo ecuatoriano. Y la Pero- negra está rara, che. Parece más de otro deporte, ¿no? Parece más para tirar facha que para jugar, pero bueno, tampoco sí. hay... Bueno, en este... No sé si le va a tocar a algún equipo... Bueno, Curazao... sí, contra Curazao. Sí, Curazao... Le puede tocar que tenga que usar la suplente, alguno. Pero Curazao tiene celeste. Tenía celeste, habíamos visto, y la amarilla esa que estaba buena. Sí, Pero no creo que se pongan la amarilla justo contra Ecuador. justo contra Ecuador. Estaba linda la amarilla, la usaría. Sí, estaba buena. La de Ecuador es un amarillo muy clásico, Sí. lo hemos visto en todas las últimas eliminatorias. La suplente, yo te digo, a mí me gusta ese color, me gusta ese cambio en los Negro. Sí, ecuatorianos. siempre usó azul, me parece, ¿no? Un azul bien oscuro. O por lo menos tengo recuerdos Sí, sí. de la última copa que jugaron con un azul bien oscuro, bien profundo. Y por último tenemos ahí el... no me sale El simulador el simulador, eso, no me salía el... empieza a sonar
Empieza a sonar Astor Piazzolla. Empieza a sonar Piazzolla. Sí, para ir viendo cómo van quedando también, ¿no? Los posibles cruces de lo que hemos dicho. Empezaríamos ahí en el grupo A. Habíamos dicho México. ¿Lo ponemos México primero? Hay que ir al archivador a ver qué análisis hicimos de México, que siempre... Para mí el análisis había sido México, República Checa segundo y Sudáfrica tercero. Habíamos dejado a Corea... sí, porque República Checa se sumó... dijimos que los que se suman con... Sí, los que ahí... entraron por la ventana siempre tienen un changüí. Por lo menos esa es mi manera de... República Checa segundo, Sudáfrica tercero. Y a Corea no nada. El grupo B está muy difícil de analizar. Era el grupo que dijimos que estaba completamente abierto. Aparte habíamos cambiado mucho entre nosotros también, no decíamos... A medida que empezamos a indagar, a tirar del hilo, cada vez más dudas. Para mí, Suiza tiene que estar primero porque clasificó primero. Para mí es Suiza y Bosnia. Sí, Suiza, Bosnia, Canadá. Sí, comparto porque Bosnia también viene de meterse por la ventana, viene de eliminar a Italia. Sí. Qatar, bueno, último, eso no creo que cambie mucho. Vos habías puesto a Marruecos primero en este grupo. Sí. En el grupo C. Yo lo pongo primero. A ver, hagamos ese análisis. Pongamos a Marruecos primero, Brasil segundo. Y Escocia tercero. Nada, no lo vamos a poner a Haití, que ya vimos que fue también... Se metió por la ventana. Y acá... Está interesante, acá, sí, acá lo habíamos... Yo lo pondría Paraguay primero, Estados Unidos segundo. Comparto. ¿Y Turquía tercero? Turquía tercero. Pensé que le dabas el... No, yo pondría... Los turcos la verdad que tienen una muy buena generación. Habíamos hablado de lo que es Arda Güler, que justo también viene de hacer 2 golazos, así que... Vamos con ese. Y bueno, grupo E, el que terminamos de analizar. Alemania primero. Alemania, Ecuador, Costa de Marfil. Costa de Marfil, sí. Así que, bueno, hasta ahora tenemos... Si llega a cambiar el tercero, sería un... ¿No tenemos ningún cruce? ¿O sí? No, todavía no tenemos ningún cruce ahí de nuestros equipos. República Checa, Bosnia en 16avos. Partido poco mirable. Poco mirable. Sí que pueden haber unos bombazos ahí. Se van a tirar con de todo. Sí. Pero bueno, y nada más. No tenemos mucho. Del otro lado no sé si hay alguno. Del otro lado del cuadro tampoco. Bueno, y los terceros hasta ahora yo creo que Turquía, Costa de Marfil hacen ahí una diferencia. Sí. Por los nombres, ¿no? Después empieza el Mundial y Turquía pierde todos los partidos o gana. Es fútbol. Puede ganar. A ver, Turquía llegó a cuartos de final en la última Eurocopa. Puede pasar. Sí, pero ya hay nombres como estos, Turquía y Costa de Marfil, que uno imagina que podrían pasar segundos de su grupo tranquilamente. Que están ahí porque estamos haciendo una simulación, pero empieza el Mundial y pueden ser segundos tranquilamente de ese grupo. Que de pasar, incluso llegarían a octavos otra vez. Sí. Mencionando a Costa de Marfil, que ya pasó, pero solamente llegó hasta octavos. Sí, ahora lamentablemente se ha sumado una ronda más. Creo que no... ¿Estamos indignados con eso? Yo estoy muy indignado con eso. Sí, yo también. 16avos no me gusta. Voy a quedar como un viejo el problema nostálgico. Es mucho más grande, que es que no pueden haber tantos equipos. Sí. Porque si estamos hablando... No lo hagas pasar a los terceros y vas a hacer 800 equipos. Exactamente. Si estamos hablando que 16avos van a... O sea, vas a tener más equipos de calidad. O sea, equipos de mayor calidad. Bueno, qué sé yo, puede llegar a ser un poco más interesante, pero con equipos como de pronto capaz que se te mete Curazao a unos 16avos. Sos organizador y te querés matar. Aparte, esta cuestión de que hoy se juegan tantos partidos por año, muchos más de los que se jugaban antes, me parece que todo eso también va debilitando el equipo que llega a la final. Llega muy diezmado, me parece, físicamente. Sí, un partido más... Uno diría, no es tanto, pero sí, la verdad que a esta altura del año por el calendario europeo, ¿no? Que es lo que reina en estas competiciones,
Sí, un partido más es bastante, son 90 minutos que encima en un mundial lo tenés que jugar al 100%. No podés porque jugarlo. No hay manera de resolverlo fácil. No, ya no tenés partidos fáciles. Después, bueno, lo que decimos siempre, puede pasar. Podés ganar 7-0 y sacás a tu figura al minuto 60. O tal vez no. O tal vez Curazao se te mete atrás. O te lo empatan. Sí, y no le podés entrar y decís, estuviste 90 minutos corriendo contra Curazao. Bueno, por ejemplo, perdón, pero un dato que me quedó que Alemania también tiene, incluso se suma a esto, partidos antes del Mundial. Hay muchas selecciones que tienen partidos antes del Mundial. De un Mundial que se le suma un partido más. Sí, y van a jugar ahí en el mismo mes, juegan partidos amistosos. Cabe aclarar que nosotros nos encanta el fútbol, más fútbol, siempre todo mucho mejor. Nos alegra, nos encanta. Pero a veces está... Sí, pero no quiero que Messi juegue un partido 3 días antes del Mundial. Sí, más que nada por eso, por las posibles lesiones que sabemos que siempre están, ¿no? Pasó ahora en Uruguay e Inglaterra, puede ser que jugaron, creo, un partido que jugó Uruguay, eso con seguridad. Hubo una lesión del equipo contrario. Sí, en Brasil también se lesionó Rodrigo, que no llega ya Cuti también al Mundial, Cuti Romero ahora. Ahí con lo justo. Sí, estamos complicados el último mundial. Bueno, los Chelsea, Nico González no pudieron ir. Así que bueno, hemos analizado el grupo E. ¿Qué te ha parecido el análisis? ¿Te vas conforme a tu casa? Sí, yo me voy contento. Me parece que es un buen grupo. Propone un buen... Me parece que Alemania-Ecuador va a ser un lindo partido para mirar. Sí, y puede haber una sorpresa ahí tranquilamente. Llegan los dos con distintas presiones por historia. Sí. Pero me parece que va a ser un partido... Espero que no sea como aquel Independiente San Lorenzo. que todos recordamos. Todos recordamos los filósofos analizando la pelota y que después fue el peor partido de todos los tiempos. No, yo creo que en el Mundial casi todos los partidos son entretenidos, son lindos. Tenés algún bodrio, pero... siempre está lleno de esa presión, de ese clima mundialista que lo hace distinto y bueno. Salvo que sea algún partido como aquel de eliminatorias, cuando Argentina juega contra Ecuador en 2017, que jugó Colombia con... Ay, no me acuerdo con Perú. Con Perú, que se organizan ahí en pleno partido, hablan habla Falcao con, no sé si Pablo Guerrero, que se dice... Hasta acá, con el empate vamos los dos al Mundial. Sí, fue justo porque Chile estaba perdiendo con Brasil. ¿Cómo? Bueno, como siempre. Se acostumbre. Básicamente como pasa en cada año desde que vemos fútbol, ¿no? Chile perdiendo con Brasil. Sí, quizás la versión renovada de este video que trajiste de archivo del presidente de la federación bajando al campo de juego pidiéndole al árbitro que... la de Kuwait. La de Kuwait del 82. Sí. Quizás reversionado a los tiempos de hoy. Puede pasar. Bueno, nos vamos. Nos encontramos la semana que viene. Con el análisis del grupo F. Tenemos, está Holanda, así que ya tenemos mucho para hablar ahí. Mucha historia, pocas copas, pero, sí. pero de algo le vamos a... Una sola copa que ni siquiera es mundial. Pero bueno, ya vamos a analizarlo mucho. Espero que les haya gustado este análisis, este programa. Espero que nos sigan bancando, porque la verdad que hasta ahora lo han hecho, así que esperamos que esto siga. Esto fue el 5.º programa de Otra Vez Nigeria, así que nos vemos la semana que viene.